Muy buen día a todas y todos los que sintonizan esta transmisión. El día de hoy me da mucho gusto poderles recibir y sobre todo recibir a nuestra invitada. Es la licenciada Yan, copresidenta del OPLE de Chihuahua. Y bueno, pues en esta mañana nos brindará la conferencia denominada Defensoría de la Mujer desde los organismos electorales. El Instituto Electoral de Tamaulipas promueve acciones para erradicar, atender y sancionar la violencia política contra la mujer en razón de género, a fin de abonar al logro de la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía en ambientes libres de violencia. En ese sentido, abordar el tema que hoy nos ocupa, Defensoría de la Mujer desde los organismos electorales, resulta de suma importancia, ya que como garantes de los derechos político-electorales de todas las personas, reconocemos que debemos instrumentar medidas que compensen y posibiliten un verdadero Estado democrático. Para ello, tanto la Autoridad Nacional Electoral como los OPLES hemos establecido medidas afirmativas para garantizar la paridad en la participación política de las mujeres y la participación y representatividad de los grupos de atención prioritaria en diversos cargos de elección popular. Precisamente, la Defensoría de la Mujer se relaciona con la orientación jurídica que por las condiciones estructurales y de desigualdad es necesaria, mismas que constituyen la garantía de acceso a la justicia electoral para las mujeres y en un sentido más amplio para las personas que por sus condiciones o características se encuentran en grupos que han sido históricamente vulnerados. El objetivo de esta mañana y de la plática que nos estará compartiendo la presidenta del OPLE de Chihuahua es conocer la experiencia justamente de este Instituto Electoral Local en la planeación e implementación de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense, tema en el cual son pioneros a nivel nacional y pues que además de generar un parteaguas para los demás institutos electorales locales, pues bueno, nos comparten de manera muy generosa su experiencia, cómo echaron a andar este proyecto y para eso me congratula recibir a la licenciada Yanko Durán Prieto, quien, como ya les comentaba, se desempeña como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua y de quien me voy a permitir leer una breve, muy breve reseña curricular para que pueda ya aprovechar el tiempo y entrar en materia del tema que hoy nos ocupa. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con diversos cursos en materia electoral impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y Asociación Mexicana de Magistrados y Magistradas Electorales, como son los relativos a la reforma electoral de 2014, criterios e interpretaciones, el sistema de nulidades en materia electoral, derecho electoral, sensibilización en materia de diversidad sexual y derechos de la comunidad LGBTTIQ+, blindaje electoral, argumentación básica y candidaturas indígenas. Además, se ha desempeñado en diversos cargos del Poder Judicial del Estado como coordinadora operativa Zona Centro del Instituto de Servicios Previos al Juicio, directora del Instituto de la Defensoría Pública, jefa de la Oficialía de Turnos de Primera Instancia Civil y Familiar, secretaria jurídica adscrita a la Presidencia, defensora pública en materia civil y familiar y auxiliar administrativa, actuaria interina en materia penal, civil y familiar adscrita a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores. También cuenta con una experiencia amplia en área de litigio en las materias civil, mercantil y familiar. En el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua ha ejercido como secretaria proyectista, secretaria auxiliar y secretaria de estudio y cuenta. Ha sido asesora del Consejo Estatal del Instituto Electoral de Chihuahua. Asimismo, cuenta con experiencia en el ámbito administrativo y jurisdiccional electoral. En 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la designó como la primera mujer que ocupa el cargo de consejera presidenta en el Instituto Electoral de Chihuahua, esto por un periodo de 7 años, mismo que actualmente se encuentra desempeñando. Es integrante además del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, el cual presidió hasta junio de 2022. Forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE, de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, RENACEDI, y de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, AIEF.
Pues para mí es un gusto recibirte esta mañana, Yanko, además de ser colegas y que colaboramos a la distancia en muchos temas, pues tienes mi gran estima, te considero una amiga y una aliada en el tema de la participación política de las mujeres. Hemos compartido experiencias y momentos en este transitar electoral, entonces pues yo encantada de recibirte esta mañana y desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, a nombre de todas mis compañeras consejeras, del consejero presidente y de mis colegas consejeros electorales, pues darte la más cordial bienvenida y agradecerte el tiempo dedicado a esta plática. Al contrario, buenas tardes. Para mí es un gusto, aunque sea así en la distancia, tener la oportunidad de saludarles y de compartir este espacio de charla, de reflexión. Quiero agradecer amablemente la invitación que me hicieron desde el Instituto Electoral de Tamaulipas para participar en lo que era el marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra la mujer. Que desafortunadamente tuvimos que pasar para estas fechas por cuestiones ajenas a la voluntad de ustedes y la propia. Te agradezco enormemente, Débora, por esta iniciativa. Te felicito además. Agradezco también pues, al consejero presidente, a Juan José, a la consejera Mayra Lugo, el hecho de que me hayan tomado en cuenta para dar esta plática. Y pues bueno, mi participación se encamina a dar marco precisamente y reseña de la creación y entrada en funciones de la Defensoría de Derechos Políticos y Electorales de la ciudadanía del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. A comentar respecto a los antecedentes que existen en cuanto al tema de defensoría en el ámbito convencional o de tratados internacionales sobre derechos humanos, cómo se integra el órgano, cuáles son sus funciones y qué expectativas tenemos de este. Pues sin más, quiero iniciar esta exposición refiriendo que en materia de derechos humanos, el derecho internacional establece esta prerrogativa a favor de todas las personas a que se les respeten pues sus garantías de debido proceso en todo procedimiento en el que se trate la determinación de sus derechos y obligaciones, con independencia de que sea índole civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter, es decir, no solo se encuentra restringido a la materia penal, pues aunque es donde históricamente se ha desarrollado más la doctrina del debido proceso, para cualquier persona la totalidad de su patrimonio de derechos merece el mismo grado de respeto y el mismo grado de protección. En este mismo sentido, en nuestro país, pues la Constitución Federal, en sus artículos 14 y 16, reitera el deber de todas las autoridades de respetar este debido proceso. Ahora, cuando hablamos de debido proceso, ¿a qué nos referimos específicamente? Pues en el entendido de que implica varias garantías o derechos, nos referimos por una parte a lo que se le denomina este núcleo duro, esto es, aquello que implica la garantía de audiencia, que como ya lo ha señalado en múltiples ocasiones la Corte de Justicia de la Nación, se conforma con estas formalidades esenciales del procedimiento que permiten a las personas, a todas las personas, ejercer su defensa antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Aquí encontramos fundamentalmente la notificación del inicio de un procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa, la oportunidad de alegar y, por supuesto, una resolución que dirima estas cuestiones debatidas. En todo este elenco de garantías se encuentra precisamente el derecho a contar con una defensa adecuada mediante una persona técnica del derecho. Por otra parte, tendríamos también como parte de este debido proceso este conjunto de garantías mínimo para que las personas puedan ejercer su derecho de igualdad ante la ley, por ejemplo, cuando se encuentran en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a un grupo en una situación de vulnerabilidad. Así, de esta forma y más en concreto, para integrar este aspecto tan importante de la adecuada defensa para el debido proceso, nuestra Constitución establece en el artículo 17 la obligación de garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población, vista desde una perspectiva en la que se instituye como un elemento nivelador ante posibles situaciones de desigualdad frente a otras personas o frente a las propias autoridades y de esta manera, pues facilitar el acceso a la justicia para todas y todos. Ahora, como ustedes saben,
los temas electorales, de consultas públicas, desde su aspecto legal o normativo, ha adquirido un alto nivel de especialidad, que no está al alcance del común de las personas, incluso entre aquellas personas que son operadoras jurídicas, sino que se requiere de la intervención o el auxilio de personas que se encuentran capacitadas o con conocimientos específicos en los temas procedimentales electorales. Es por ello que, atendiendo a este deber del Estado mexicano de garantizar el derecho a una defensa adecuada, es que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se dio a la tarea de analizar la pertinencia de crear un órgano especializado en materia electoral en nuestra entidad federativa, para atender las necesidades detectadas con motivo del ejercicio de las atribuciones constitucionales de este ente público, especialmente para aquellos grupos de personas en situación de desventaja. Para llegar a la conclusión de que resultaba pertinente y adecuado contar con este órgano técnico encargado de la defensa de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía chihuahuense, se analizó el tratamiento que se ha dado a este tema en el ámbito comparado. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, tenemos que este derecho de defensa en el derecho internacional de los derechos humanos se encuentra contemplado con distintos alcances en diversos instrumentos de las Naciones Unidas, así como en el sistema regional americano, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 10 y 11, en los que se establece esta obligación que tenemos los estados de establecer una defensa en términos de igualdad como parte de las garantías necesarias de toda persona para el ejercicio de sus derechos ante las instancias jurisdiccionales. Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se estipula en el artículo 14.3 como garantía mínima para toda persona el defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y siempre que el interés de la justicia así lo exija, a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. Como podemos ver o observar de estos dos instrumentos que he hecho referencia, la declaración no establece una prerrogativa a ser defendida. Por su parte, el pacto condiciona el derecho a contar con un defensor que así lo exija el interés de la justicia y que su acceso puede ser gratuito si no se cuenta con medios suficientes para pagarlo. En cambio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce este derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor. De esta forma, pues la Convención establece o delimita este margen protector más amplio que el reconocido por la Declaración Universal y por el propio Pacto Internacional que ya referí. En cuanto al derecho de contar con un defensor, pues reconoce que este constituye un derecho irrenunciable de toda persona, sin sujeción a alguna condición, como una obligación correlativa y exigible al propio Estado. Esto tiene mucha importancia, es de alta relevancia, porque como todos sabemos, en términos de la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte o no en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado del cual México forma parte. De ahí que el criterio de ese instrumento sea el que debe orientar la actuación de las autoridades del país, del Estado mexicano. Igualmente debemos tener en consideración que la primera sala de la Suprema Corte también razonó que conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado mexicano. En este punto me gustaría traerte nuevamente a colación que la Constitución General de la República contempla expresamente la obligación del Estado mexicano de proveer el servicio de defensoría pública en su artículo 17, párrafo octavo, al indicar de manera expresa, de manera literal, que la Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población.
Sin embargo, esta configuración institucional de los órganos de defensoría pública, tanto a nivel federal como a nivel local, no son homogéneos. Igualmente, el poder, dependencia u órgano al que se encuentran adscritas las defensorías, así como las atribuciones que tiene cada una de ellas, depende mucho de las decisiones que al respecto se toman en las legislaturas, tanto federal como local, lo que se traduce de esta manera en la existencia de defensorías que pertenecen al Poder Ejecutivo, otras al Poder Judicial, otras a entidades paraestatales e incluso a organismos dotados de autonomía constitucional. Por ejemplo, a nivel federal, el artículo 100 de la Constitución señala que este servicio de defensoría en asuntos del fuero federal va a ser proporcionado por el Consejo de la Judicatura a través del Instituto Federal de Defensoría. Mientras que la Ley Federal de Defensoría Pública refiere que este servicio en asuntos del fuero federal comprenderá asuntos en materia penal, laboral, amparo en materia familiar y otras materias que determine el propio Consejo. No está tomado en cuenta aquí la materia electoral. Por su parte, la legislación del Estado de Tamaulipas, en especial la Ley de la Defensoría Pública, establece que este órgano está dotado de autonomía técnica y operativa desconcentrada de la Secretaría General de Gobierno, es decir, forma parte del Poder Ejecutivo del Estado y señala que este servicio de defensoría es de orden público e interés social y que tiene por objeto, entre otros, otorgar defensa obligatoria y gratuita en materia penal para defender a adolescentes a quienes se atribuya una conducta prevista como algún tipo de delito, patrocinio en materia civil, familiar, mercantil, otorgar orientación jurídica y canalizar a instituciones competentes, entre otras, pero tampoco habla de la materia electoral. Por su parte, en la Ciudad de México, la Constitución prescribe que este instituto es un organismo constitucional autónomo, que es la única entidad federativa que tiene este Instituto de Defensoría Pública como un órgano autónomo, especializado e imparcial, que tiene personalidad y patrimonio propios, que tiene como finalidad la asistencia profesional de abogadas y abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas justiciables. Para terminar con los ejemplos, citaría también el caso de Chihuahua, en que la ley orgánica del Poder Judicial deposita este servicio de defensoría pública en un órgano desconcentrado de este poder denominado Instituto de Defensoría Pública, que también tiene independencia técnica, que también tiene independencia operativa y de gestión, que le corresponde coordinar, dirigir, controlar y prestar este mencionado servicio de defensa en materia penal, patrocinar personas imputadas que no cuenten con un defensor particular en materia civil y familiar, personas que carezcan de recursos económicos suficientes para pagar a un abogado o abogada y que depende del Tribunal de Justicia o del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es decir, se encuentra inmerso en el Poder Judicial. Sin embargo, este órgano tampoco toca ni se asoma a la materia electoral. Estos ejemplos que ya mencioné nos dan muestra de lo variopinto del tema en las diversas legislaciones estatales. Esto ya que no se tiene una definición o un eje nacional u homogéneo institucional obligatorio para la implementación de este servicio, pues se ha interpretado hasta el día de hoy de que cada entidad federativa puede regular el tema conforme mejor le convenga a sus posibilidades, en tanto que se cumplan con las finalidades del servicio. Entonces, en uso de esta libertad configurativa que la Constitución Federal otorga a través de su artículo 17 a los estados de la República, es como se regula la prestación del servicio de defensoría pública, utilizando diversos modelos de organización administrativa que van desde la centralización adscrita al Poder Ejecutivo o Judicial a la desconcentración administrativa igualmente en cualquiera de estos poderes, así como a la descentralización administrativa e incluso a la autonomía constitucional. De hecho, de acuerdo con una investigación realizada por Enrique Mesa Márquez, que se publicó en el año 2020, 20 órganos de defensoría pública de un total de 32 existentes, correspondientes a cada una de las entidades federativas, se encuentran en la órbita del Poder Ejecutivo. 5 en el Poder Judicial, 6 son organismos descentralizados y por último, únicamente en el caso de la Ciudad de México, como ya referí, se trata de un órgano constitucional autónomo, es decir, sin localizarlo o ubicarlo en ninguno de los 3 poderes.
Pues hasta ahí llegaría yo con referencia a la regulación comparada de las defensorías según el marco jurídico internacional, nacional y local. Ahora, de vuelta al tema de la defensa de los derechos políticos y electorales, en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se observó que en nuestro estado el Instituto de la Defensoría, que se encuentra adscrito al Poder Judicial local, carece de la atribución de defender o de acompañar o dar guía sobre la protección a los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Y que esta Defensoría de Pueblos Indígenas o que la Defensoría de Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente presta sus servicios de defensa, de asesoría electorales en favor de las personas que integran estos pueblos y comunidades indígenas para litigio o para casos que se tramitan en las salas de ese tribunal. Ahora, la necesidad de defensa adecuada en la materia electoral es más que obvia, y no me refiero en particular al estado de Chihuahua, sino a todo el país. A lo largo y ancho de nuestro territorio nacional hay violaciones constantes a los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Derechos que no solo se actualizan durante la celebración de elecciones y su organización, sino en cualquier época, pues se expresa de múltiples formas y en múltiples escenarios. Igualmente, como en nuestro país, como en todo nuestro país, hay grupos de personas en situación de vulnerabilidad claramente identificados que involucran categorías sospechosas de diferenciación que frecuentemente conllevan actos discriminatorios. Entre estos grupos cabe mencionar adultos mayores, personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, jóvenes, integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, y obviamente las mujeres. En este punto es fundamental mencionar que la participación política de las mujeres se encuentra respaldada en lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución Federal, que precisan que todas las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y reconocimiento del derecho humano de la igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley. En ese mismo sentido, va el artículo 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que reconoce de forma general la prerrogativa ya aludida y que de manera específica en el artículo 4 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer precisa que es un derecho humano de las mujeres el tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Igualmente, como ustedes saben, el artículo 35 de la Constitución indica que es un derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular y que el derecho de solicitar el registro de candidatas y candidatos ante las autoridades electorales corresponde a los partidos políticos, así como a las ciudadanas y los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente. A este respecto, pues la legislación general en materia electoral, al igual que en todas las leyes estatales, establecen esta obligación de las instituciones electorales de garantizar que estos derechos se cumplan, para lo cual se deben establecer las medidas administrativas que se consideren pertinentes para lograr este objetivo. Desafortunadamente, es ampliamente conocido también que en el ejercicio de estos derechos relacionados con la participación político-electoral, las mujeres son objeto de actos discriminatorios y, peor aún, de violencia política en razón de género. Lamentablemente, no siempre tienen a su alcance la posibilidad de acceder a una adecuada defensa de sus derechos, ya sea por el limitado número de personas con el conocimiento técnico legal en la materia electoral, por el costo de sus servicios o incluso por falta de visibilización de las situaciones de desventaja que las mujeres enfrentamos cotidianamente, lo que tantas veces implica el silencio de quien las padece por la simple falta de orientación. Ante este escenario de desigualdad, en el instituto se consideró que la exigencia de incentivar la participación política en la entidad es clara si se tiene en consideración que se trata de sectores de la población que no necesariamente son objetos de la implementación de políticas públicas,
lo suficientemente sólidas para visualizar y atender sus necesidades de inclusión, lo que se puede lograr en parte mediante una adecuada orientación y defensa de sus derechos. De este modo fue como se llegó a la conclusión de que a través de la creación de un ente público de servicio gratuito que facilite el ejercicio de los derechos de corte político de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad, y con ello se incrementen estas posibilidades de formar parte de los órganos de gobierno, el instituto aportaría a la construcción de una sociedad más plural en la que la toma de decisiones atienda a la mayor cantidad de visiones en aras de robustecer nuestro régimen democrático. Fue así como el Consejo del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el 9 de abril de 2021, emitió el acuerdo mediante el cual se creó la Defensoría de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía y se expidieron también los lineamientos para su funcionamiento. Esta defensoría se creó como una instancia administrativa del propio instituto, pero con independencia técnica y de gestión, encargada de recibir, tramitar, dar seguimiento y conclusión de solicitudes, quejas, denuncias, procedimientos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas y con los mecanismos e instrumentos de democracia directa, participativa, representativa y procesos democráticos. La finalidad de esta defensoría es garantizar el acceso a la justicia y proteger el derecho al debido proceso de, entre otros muchos, de las mujeres, actuando en su representación ante el propio Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de ser necesario, pero exclusivamente en relación con asuntos del ámbito estatal. Aquí cabe hacer la aclaración de que para el ejercicio de las atribuciones de esta defensoría puede tomar las determinaciones que considere pertinentes sin que para ello exista intervención alguna por parte de cualquiera de las áreas del instituto, salvo de la Dirección Ejecutiva de Administración, que es quien le otorga los recursos que fueron aprobados en el presupuesto por el Consejo Estatal y posteriormente por el Congreso. Otra aclaración que es muy importante resaltar particularmente que también debo hacer es que en la época de creación de la Defensoría se encontraba en marcha el proceso local electoral 2020-2021. Entonces, las previsiones presupuestales y administrativas para su puesta en marcha no estaban del todo listas, pues había que admitir la convocatoria pública respectiva para designar a su titular, así como las adecuaciones operativas correspondientes al interior propio del instituto. En ese sentido, la convocatoria se emitió hasta el año pasado, en 2022, y fue el 30 de junio que el Consejo Estatal del Instituto designó a la persona que finalmente tenemos hoy ocupando la titularidad de esta defensoría, a fin de poner ya en marcha, ahora sí, propiamente su funcionamiento. De acuerdo con esos lineamientos emitidos por el Consejo, la Defensoría debe, al menos, estar integrada de manera paritaria por una persona titular, 2 personas defensoras o dictaminadoras, el personal administrativo que el Consejo Estatal estime necesario a propuesta de la persona titular de la Defensoría. Esta persona titular de la Defensoría ocupa un cargo de nivel jefatura de departamento y recibe la remuneración y prestaciones relativas a ese encargo. Para el adecuado funcionamiento de su desempeño, de la materialización pues de su función, los lineamientos señalan que esta persona titular de la Defensoría, que seguramente ustedes conocen, es la licenciada Perla Bueno, exconsejera del Instituto Electoral de Sinaloa. Dentro de sus atribuciones se encuentra el administrar, dirigir, organizar y dar seguimiento a los asuntos desplegados o servicios desplegados por la Defensoría, designar al personal de la Defensoría mediante este procedimiento de contratación, implementar su capacitación, su sensibilización, porque recordemos que no siempre el hecho de ser mujer quiere decir que estamos o vamos en defensa de los derechos o de las prerrogativas de las mujeres. Entonces es necesario que todo el personal adscrito a la Defensoría esté capacitada y esté sensibilizada sobre estos temas, no únicamente respecto a la participación ciudadana. Emitir estos dictámenes fundados y motivados en los que se justifique si se puede prestar o no el servicio de la Defensoría.
promover, obviamente, la difusión, el desarrollo, la defensa de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía del Estado de Chihuahua, no solamente de las mujeres, sino de la ciudadanía que requiera o sienta que sus derechos políticos y electorales han sido vulnerados de alguna manera. Proponer al Consejo Estatal la creación o modificación de su estructura cuando considere que no está debidamente organizada o integrada para el desempeño de sus funciones. Bueno, ella puede proponer de acuerdo a la operación ya real que lleva a cabo sobre una nueva estructura e integración que le pueda dar el funcionamiento óptimo, efectivo, eficaz para el desempeño de sus funciones. Y obviamente rendir informes semestrales al Consejo Estatal sobre el funcionamiento, los resultados sobre todo y los servicios que presta la Defensoría. Ahora, según los lineamientos de funcionamiento, esta Defensoría brinda servicios gratuitos para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas que no cuentan con conocimiento técnico, no así para partidos políticos o representantes. Este servicio, cuya viabilidad es determinado a través de la emisión de un dictamen, es un análisis que se lleva respecto de quienes solicitan el servicio. Un análisis muy puntual, como se dice, en el que definitivamente se determine o se analice si quien está solicitando el servicio es verdaderamente una persona, una ciudadana o ciudadano que requiere o que es de aquellas enlistadas, que no forme parte de un partido político, de sus representantes, que son personas o son órganos que asumimos que tienen ya los conocimientos técnicos para no requerir pues de la asesoría o del acompañamiento de la propia Defensoría. Esto es a través, como ya dije, de un dictamen. Esto que ya referí pues se traduce en la obligación de la Defensoría de recibir, de tramitar, dar seguimiento y conclusión de las solicitudes, quejas, denuncias, procedimientos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas físicas y con los mecanismos e instrumentos de democracia directa, participativa, representativa y procesos democráticos. Concretamente, la Defensoría brinda a ciudadanas y ciudadanos servicios gratuitos de asesoría y defensa en los siguientes asuntos: quejas, denuncias e impugnaciones que conlleven la necesidad de protección de los derechos políticos y electorales de personas pertenecientes a grupos vulnerables, y los demás que entrañen la necesidad de apoyo institucional ante la advertencia de un esquema de desigualdad entre las partes de una contienda. Este procedimiento para la prestación del servicio de la Defensoría vendría a ser a grandes rasgos el siguiente: la persona titular recibe de manera ya sea presencial o incluso digital a la o las personas solicitantes del servicio. En ese momento en que se lleve a cabo el servicio de atención ciudadana, la o las personas que solicitan la prestación del servicio deben identificarse, registrar formalmente su visita y exponer ante la persona titular de la Defensoría los hechos, agravios, actos o resoluciones por los cuales resienten un menoscabo o una vulneración en sus derechos políticos y electorales, y de ser el caso también es preciso que en ese momento, si tiene a la mano las pruebas con las que cuente para fundamentar su petición. Esta persona titular de la Defensoría va a proporcionar a la solicitante o el solicitante un formato de solicitud de servicio y un formato de aviso de privacidad y manejo de datos personales, con los que obviamente sabemos todos tenemos que tener especial cuidado para su llenado y su firma. Hecho esto, va a emitir un acuerdo de turno y se va a instruir a los dictaminadores o personas defensoras para la elaboración de este dictamen del que ya les había hablado, de procedencia o improcedencia del servicio de asesoría o defensa, así como la integración de un expediente de antecedentes. Cuando este dictamen de procedencia sea aprobado por la titular de la Defensoría, se procederá a notificar a las personas solicitantes para que acudan a recibirlo y, en su caso, escritos, recursos o medios de impugnación que deriven del proceso de asesoría o defensa. Con todo esto se va a integrar el expediente respectivo. Hasta aquí me han escuchado hablar un poco de la existencia de un dictamen de la Defensoría para determinar la procedencia o la improcedencia del servicio de defensa, pero ¿a qué se refiere con la procedencia de la prestación de este servicio? Pues a diversos supuestos establecidos también en los lineamientos que para el efecto emitió el Consejo Estatal y que impiden la intervención de la Defensoría cuando se actualizan casos como
que la defensa o la asesoría no verse sobre el ejercicio de derechos políticos, electorales o de participación ciudadana de la o las personas que acuden a solicitar el servicio. Cuando los actos a impugnar no sean materialmente electorales o de participación ciudadana. Cuando la defensa o la asesoría no tenga relación con actos u omisiones, competencia de autoridades estatales, salvo que se trate de resoluciones emitidas por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, casos en los que dichas resoluciones deriven de cadenas impugnativas emitidas por la propia Defensoría. La defensa o asesoría se encuentre relacionada con la designación de personas funcionarias electorales, cuando se pretenda promover un juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales que surjan entre el instituto y sus servidores o bien entre el Tribunal Electoral y sus servidores. Cuando la defensa o la asesoría se encuentra relacionada con temas operativos o administrativos que no entrañen la afectación de derechos políticos y electorales. Cuando se pretenda promover un juicio de inconformidad o impugnar a través de cualquier vía cómputos o declaraciones de validez de elecciones. Cuando la defensa o la asesoría tenga relación con temas internos de los partidos políticos. Cuando quienes solicitan el servicio sean funcionarias públicas o con facultades de dirección o atribuciones de mando. Cuando la persona solicitante sea licenciada en Derecho o bien se acredite su conocimiento en la materia electoral a través de cualquier medio de prueba. Cuando otra institución pública o privada ya se encuentre prestándole sus servicios de asesoría o defensa en forma gratuita y cuando resulte técnica, administrativa y procesalmente inviable la prestación de estos servicios. Como podrán darse cuenta, como podremos percatarnos, los supuestos de improcedencia están relacionados a la materia, es decir, deben de tratarse de cuestiones estrictamente que afecten la esfera jurídica individual de la persona solicitante, excluyendo resultados electorales, actos administrativos u operativos del instituto, asuntos laborales, y se excluyen los que no refieren al ámbito local, o bien porque no requieren el apoyo por tener conocimientos electorales o porque los plazos u otras circunstancias administrativas resultan imposibles para brindar el servicio. Ahora, podría suceder que se inicie la prestación del servicio de defensa o asesoría, pero en el curso de la atención pueden surgir situaciones que ameritan dejar de prestar este servicio. En los lineamientos se prevén estos casos y es precisamente cuando las personas solicitantes así lo determinen. Finalmente desean que se suspenda el servicio que se les está prestando y pues obviamente la Defensoría no puede continuar de oficio este servicio. Cuando las personas solicitantes incurran dolosamente en falsedad o en datos de los datos que nos han proporcionado por documentos visiblemente alterados, cuando no se pueda comprobar los hechos mediante documentos oficiales o cuando se caiga en falsedad de testimonio, entre otros casos o cuestiones similares. Cuando las personas solicitantes incurran en actos de violencia, amenazas, injuria o cualquier otro que se contraponga por naturaleza a los principios rectores del funcionamiento de la Defensoría o por cualquier otra causa grave que esté obviamente debidamente justificada, previo derecho de atención ciudadana en favor de la o las personas solicitantes a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga. Esto es a grandes rasgos el contenido de los lineamientos relativos al servicio de defensoría en cuanto a sus atribuciones, integración y requisitos o criterios para la prestación del servicio. Debo señalar de nuevo que en junio del año pasado se designó a su titular, luego de haber seguido un procedimiento por convocatoria pública a la que comparecieron personas de todo el país. De hecho, como ya les referí, la licenciada Perla Bueno viene del estado de Sinaloa. Se trata de una persona con experiencia en materia electoral y participación ciudadana. Fue consejera del Instituto Electoral de dicha entidad, pero también con una sensibilidad especial respecto a la defensa de los derechos político-electorales que la convertía en un excelente perfil para el desempeño de este cargo. Así que, pues será en un futuro, esperemos que muy cercano, cuando la Defensoría realice, aunque ya tenemos algunos o tenemos conocimiento de algunas situaciones que se han presentado y a las que ya se les está dando seguimiento en la Defensoría,
tenemos para poder llegar, derivado de esto, pues a evaluar, ¿verdad?, las verdaderas posibilidades de la Defensoría ya en funciones, ya en el tema operativo. Tenemos obviamente grandes expectativas al respecto. Estamos convencidos de que la mayoría de los asuntos que de alguna manera desafortunadamente se verán en la Defensoría tendrán que ver precisamente con este tema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Ojalá que esto fuera lo menor, pero desafortunadamente la experiencia nos indica que no es así. Tenemos grandes expectativas. La ciudadanía chihuahuense ha mostrado interés por los instrumentos de participación ciudadana, así que pueden ser también una buena oportunidad de presentarse alguno en próximas fechas que vaya acompañado o que surja precisamente de este servicio que presta la Defensoría Pública. Un aspecto, como ya dije, muy relevante, muy importante, es que puede constituirse en una entidad aliada de las mujeres en materia precisamente de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. El propio apartado establece las hipótesis en las que no se puede prestar el servicio de defensoría o asesoría, y establece a manera de garantía que cuando la solicitud de auxilio verse sobre la posible comisión de violencia política contra las mujeres por razón de género, la Defensoría Pública no puede abstenerse de prestar sus servicios. Es el único, en la única materia, el único tópico, el único rubro en que la Defensoría está indefectiblemente obligada a prestar la asesoría a la mujer o mujeres que se acerquen solicitando el servicio en virtud de que consideran que están siendo víctimas de violencia política por razón de género. Actualmente nos hemos encargado de difundir la existencia de esta defensoría. Lo hemos aprovechado en estos foros organizados por la Unidad de Igualdad de Género, en los que se da a conocer y se invita a las mujeres ya electas en un cargo de elección popular, esta Red Nacional de Mujeres Electas. Aprovechamos para en ese mismo momento hacer del conocimiento de la existencia y el servicio que presta la Defensoría Pública en este tema especial y específico de las mujeres, y queremos que su intervención se convierta en historias de éxito, en historias en las que tanto en la protección de derechos políticos y electorales de la ciudadanía como en litigio estratégico sea punta de lanza, como en muchos temas lo hemos sido desde el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Quiero señalar que en el Instituto Estatal esperamos que con la creación de este órgano pues sea un buen ejemplo para otros institutos. Es evidente que estamos iniciando, que hay áreas de oportunidad en las que únicamente tendremos manera de evaluar y mejorar una vez que haya arrancado. Ya está, pero que tengamos más asuntos. Nosotros esperaríamos que con el inicio del proceso electoral es cuando mayor servicio se le solicite a la Defensoría, y queremos que se replique este modelo en todo el país, en todos los institutos estatales electorales, y que más ciudadanas y ciudadanos tengan posibilidad de acceder a la defensa de sus derechos político-electorales en el ámbito local, no solamente en el tema de violencia política, sino en temas de participación ciudadana y defensa de derechos políticos y electorales de todos los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad. Yo espero que haya sido algo, esta plática, que a grandes rasgos o de manera muy general enriquezca y dé guía sobre la función, el cómo llegamos a la necesidad o a la decisión, a la conclusión de la necesidad de la existencia de una defensoría, el camino que se transitó para poder instalarla, ahora con el nombramiento de la titular y ahora ya que se encuentra en funciones, cómo se ha venido desarrollando, qué podemos aportar nosotros a los demás institutos, pero también qué nos pueden aportar los demás institutos respecto a la función que estamos desempeñando. Agradezco muchísimo su atención, espero que haya resultado de interés y pues obviamente quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, comentario. Muchísimas gracias, Presidenta. Pues me voy a permitir hacer algunas reflexiones con respecto a lo que el día de hoy nos ha compartido la Presidenta Yanko con respecto a la Defensoría Pública de Derechos Político-Electorales para la ciudadanía chihuahuense. Los derechos de igualdad ante la ley y de una defensa adecuada se encuentran previstos y garantizados por nuestra Carta Magna. Estos derechos cobran especial relevancia cuando las personas se encuentran en una situación de desventaja por pertenecer a algún grupo de vulnerabilidad. De ahí que la Defensoría Pública sea un efecto nivelador para la ciudadanía frente al sistema de justicia
cuando se está en un procedimiento que puede afectar la esfera jurídica de las personas. De ahí que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en cumplimiento a las obligaciones que tiene encomendadas y preocupado por la garantía y tutela de los derechos político-electorales de la ciudadanía chihuahuense, consideró pertinente la creación de la Defensoría Pública de Derechos Políticos y Electorales. Al advertir la existencia de un escenario de desigualdad entre las y los diversos actores políticos, el Consejo Estatal de Chihuahua consideró necesaria la creación de un ente público gratuito que les facilitara el ejercicio de los derechos de corte político y con ello incrementara las posibilidades de formar parte de los órganos de gobierno para toda la ciudadanía sin distinción. La Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense está dirigida a personas adultas mayores, integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas integrantes de la comunidad LGBT+, personas jóvenes y, por supuesto, para las mujeres. Con esto, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua aporta a la construcción de una sociedad más plural, en la que la toma de decisiones atienda a la mayor cantidad de enfoques posibles en aras de robustecer nuestro régimen democrático. No me queda más que felicitar a quienes integran el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por la iniciativa, las consejeras, los consejeros y por supuesto a todo el funcionariado que me ha tocado conocer y que sé y conozco la calidad del trabajo que realizan desde allá, el compromiso y sobre todo la acción encaminada a salvaguardar y proteger los derechos político-electorales de toda la ciudadanía chihuahuense. Con este paso se ponen a la vanguardia en la defensa de los derechos político-electorales, lo que es solo una muestra muy, muy pequeña de la labor que desde los organismos públicos locales se realiza, pues estas innovaciones, como ya lo ha referido la consejera presidenta, son punta de lanza para la protección de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía y muchas de estas iniciativas han sido impulsadas desde el ámbito local. Esto sí es importante destacarlo. Esta idea, esta defensoría, pues ya tiene un par de años gestándose, como ya nos ha referido la presidenta, se pudo echar a andar el año pasado ya con el nombramiento de la persona titular y bueno, seguramente será una práctica que retomaremos desde el resto de las entidades federativas para seguir impulsando el ejercicio pleno de los derechos político-electorales. Agradezco infinitamente a nuestra invitada del día de hoy por su tiempo para compartirnos las experiencias del Estado de Chihuahua, la licenciada Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, a mi compañera, la consejera Mayra Lugo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IETAM, por la invitación que me fuera deslizada para participar en esta conferencia, al personal de nuestra unidad de igualdad de género que se ha encaminado también en realizar estas interesantes temáticas para que la ciudadanía tamaulipeca y la ciudadanía de otros estados que también seguramente nos estarán sintonizando puedan conocer los avances que hay desde lo local. Y bueno, pues por supuesto a todas las personas que nos han acompañado durante la transmisión de este programa. En Tamaulipas, todas y todos hacemos la democracia. Les saluda Débora González Díaz y les agradecemos el tiempo dedicado a esta conferencia. Yanko, te mando un abrazo a la distancia. Gracias, igualmente lo recibo y lo devuelvo con mucho cariño para ti y para todo el personal del instituto. Muchas gracias y hasta la próxima.